Bienvenidos al encuentro número 16 de programación en Java. Habíamos visto que podíamos guardar en una variable varios valores mediante el uso de los arreglos. Pues bien, en el tutorial anterior vimos los arreglos unidimensionales. Unidimensionales, ¿qué quiere decir? Que están en una sola dirección, o sea, una sola dimensión, puesto que se tendrá como una lista, o sea, la variable contendrá una lista de elementos. Pero ¿qué pasa cuando se quiere resolver la problemática siguiente? Se desea tener o almacenar una tabla con la cantidad de asignaturas aprobadas, desaprobadas y con máxima calificación de los estudiantes. Por ejemplo, la tabla que se muestra sirve de ejemplo. Podríamos ver que queremos tener registrada una tabla que tiene un nombre y tres campos: las asignaturas aprobadas, la cantidad, las cantidades de asignaturas desaprobadas y las asignaturas donde se obtuvo máxima puntuación. En este ejemplo se muestran tres filas en la tabla: 1, 2 y 3, en el cual describe las características o las asignaturas aprobadas, desaprobadas y con máxima puntuación de tres estudiantes. Con lo que conocemos, podríamos tener tres arreglos que describan cada una de las filas, pero esto sería insuficiente, puesto que imaginemos que tenemos un aula de 30 estudiantes. Teníamos que crear entonces 30 arreglos para almacenar la información de cada uno. Bien, este problema de eficiencia al que nos enfrentamos se resuelve con el tutorial de hoy, que se llama arreglos bidimensionales, puesto que se almacenan las variables en dos dimensiones. En este caso se almacena por cada fila todos los atributos. Esto quiere decir que vamos a tener un arreglo de arreglos, puesto que con arreglos unidimensionales, por ejemplo, la primera fila tenía que ser un arreglo con cantidad de elementos igual a 4, donde en la posición 1 va a estar Vladi, en la posición 2 va a estar 4 y así sucesivamente. Para este caso los nombres irán en arreglos separados, puesto que no podemos tener en un arreglo variables de diferentes tipos, por lo que el arreglo bidimensional tendrá la característica de que contendrá los números nada más, o sea, los datos de los estudiantes. Para este caso necesitaremos un arreglo de 3×3. ¿Qué significa de 3×3? Que vamos a tener tres filas con tres columnas. Y esto se hace de la siguiente manera: vamos a crear un arreglo de tipo entero que va a ser bidimensional. El arreglo AR o notas se puede notar de esta forma. En vez de tener un corchete, como habíamos visto, tendrá dos corchetes. Y pueden inferir la otra parte de su creación, como lo vimos en el tutorial anterior. Va a ser un nuevo entero y le vamos a pasar las posiciones de sus filas y columnas. Es importante ver que estos arreglos se pueden observar como tablas, donde en la primera posición vamos a tener la cantidad de filas del arreglo y en la segunda posición tendremos la cantidad de columnas del arreglo. En este caso tendremos tres columnas que van a ser la cantidad de filas aprobadas, desaprobadas y la cantidad de asignaturas con máxima puntuación. Estas columnas los da el segundo corchete, por lo tanto vamos a tener tres columnas. Bien, como las filas pueden ser variables, para este caso asumamos que tendremos un grupo de 30 estudiantes, por lo tanto las filas serán hasta 30.
Dicho esto, en la primera posición tendremos un arreglo, ¿no? O sea, en notas, en vez de tener en la primera posición una simple variable, o sea, un simple valor, como decíamos anteriormente, una gaveta, tendremos en vez de una gaveta un armario con muchas gavetas dentro. En este caso, 3 gavetas. Bien, ¿cómo se guardaría la primera fila de esta tabla en el arreglo? O sea, 4, 2, 1. Tendríamos que asignarlo de la siguiente manera. Notas en la posición 0, o sea, en la fila 0, columna 1, o sea, columna 0, vamos a tener el valor de 4, que es las notas desaprobadas por el alumno Vladi. Ahora, las notas en la misma fila 0, ¿en qué posición? En la 1, porque ya llenamos el primer columna y vamos a llenar la segunda columna de la primera fila, y así llenaremos la columna de la tercera fila. Para este caso se mantiene 0 porque estamos analizando la fila 0, y lo que variará serán las columnas fila 1 igual a 2, y las notas en la fila 0 columna 2 va a ser igual a 1. Como pueden observar, se ha asignado los valores de la variable, o sea, los valores de la fila, al arreglo en las posiciones 0, 0 para la fila 0, columna 0, 0, 1 para la fila 0, columna 1, 0, 2 para la fila 0, columna 2. Y así se pueden hacer para las demás filas. Evidentemente esto sería muy feo o tedioso hacerlo a mano. Por eso es que se hace casi siempre con una estructura repetitiva doble, o sea, con un ciclo for anidado. Pasamos entonces a mostrar el valor de la fila 0 en un ciclo. Primeramente hacemos un ciclo for que va a ir desde la posición 0 hasta la posición 3 por las columnas. Por lo tanto, vamos a decir que va a ir desde 0, mientras que i sea menor que notas en la posición 0, o sea, nos estamos refiriendo a la fila 0, a las columnas 0, ¿no? Entonces vamos a llegar, ¿no? Hasta el final de lo que está dentro de ese arreglo, puesto que al decir notas en 0, punto length, estamos diciendo la cantidad de columnas que tiene ese arreglo en esa posición. Por lo tanto, desde 0 hasta 3 vamos a mostrar el valor de notas en 0 en la posición i, y así mostraremos todas las filas, o sea, mejor dicho, todas las columnas de la fila 1, o sea, de la fila en la posición 0. Por lo tanto, al compilar se nos debe mostrar el resultado de la fila 0, que es 4, 2 y 1. Observen aquí el resultado. Y bueno, para mostrar por ejemplo el arreglo completo, podríamos decir, vamos a darle una posición o un tamaño de 3 aquí para que sean 3 por 3, para que ustedes vean cómo se hace con ciclo anidado. En este caso vamos a hacer otro ciclo interior desde j igual 0, mientras que notas en i sea menor, o sea, mientras que j sea menor que notas en i.len. En este caso se toma notas en i.len porque el de arreglo de afuera va a ir hacia todas las filas, o sea, va a recorrer todas las filas que se dicen o se toman como notas.length, y dentro de este va a ir dentro de todas las filas, dentro de todas las columnas de cada fila, que se hacen notas en i.length. j++, entonces vamos a imprimir por consola el valor de arreglo en cada fila en todas sus columnas, y se hace así: notas en i, j. Compilamos y vean cómo se nos muestra todos los valores de la matriz.
pero para que lo vean mejor, añadimos unos delimitadores al final de cada iteración y hacemos un salto de línea para mostrarlo como si fuera una matriz que se muestra a continuación. Bien, la matriz es esta y como pueden observar 4, 2, 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0 porque no se han llenado en esas posiciones. Bien, esto es todo. Nos vemos en un próximo tutorial para seguir conversando sobre arreglos bidimensionales y por qué no tridimensionales. Hasta la próxima.